Con nuestro proyecto ya creado, con nuestro formulario en blanco ya creado, debemos empezar entonces a darle la funcionalidad al programa. Entonces, para darle la funcionalidad al programa hay dos elementos que debemos tener en cuenta. Uno es la interacción con el usuario. La interacción con el usuario vamos a llevarla a cabo haciendo uso de todos estos controles que tenemos en la parte izquierda según sea necesario. Entonces vamos a tener por acá los botones, vamos a tener etiquetas, se me hizo, vamos a tener aquí etiquetas, vamos a tener unos textbox y en fin, todos los controles que visualmente nos permiten hacer la interacción con el usuario para que él digite o lea la información. Pero además de estos controles, debemos crear internamente en el programa todos los objetos que le dan funcionalidad a nuestra aplicación. Entonces, si miro un diagrama general, voy a asumir que este cuadro que estoy pintando acá, voy a pintarlo de azul. Es mi programa principal. Voy a ponerle por aquí, programa principal. Este sería, bajo el esquema que estamos trabajando, este sería la ventanita que acabamos de crear, esta ventanita que hay acá. En esta ventanita vamos a ubicar todos los controles necesarios para la interacción con el usuario. Pero además debemos crear aquí en nuestro programa principal, bajo el esquema que estamos trabajando, debemos crear todas las clases, perdón, todos los objetos que le dan funcionalidad al programa. Y todos esos objetos están creados a partir de unas clases. Entonces vamos a tener también unas clases que no son más que unos archivitos aparte, voy a pintarlo aquí, unas clases que son los planos de construcción para todos los objetos que vamos a generar acá en nuestro programa principal. Entonces vamos a tener dos tipos de objetos acá en el programa. Unos son los controles que nos permiten la interacción con el usuario, los que yo he pintado aquí, que no voy a pintar en el diagrama por no llenarlo de tanta cosa. Estos objetos son los que nos permiten la interacción con el usuario. Y otros objetos van a ser los que dan la funcionalidad al programa y que están creados a partir de estas clases que nosotros mismos debemos definir. Las clases son simplemente planos de construcción con los que yo defino cómo funcionan los objetos de mi programa principal. Y yo voy a tener diferentes clases dependiendo del tipo de aplicación que esté desarrollando. Por ejemplo, si mi programa principal quisiera llevar un inventario de vehículos, necesito una clase a partir de la cual pueda generar los objetos que almacenen información de esos vehículos. Entonces, por ejemplo, yo podría necesitar aquí una clase que se llame vehículo. Si quisiera manejar un listado de estudiantes, por ejemplo, en mi programa principal, yo podría generar acá una clase que se llame clase estudiante, en la cual voy a almacenar la información de los objetos tipo estudiante generados a partir de este plano. Vamos a trabajar ahorita con algo sencillo y vamos a generar una clase persona. Entonces, acá en mi programa principal voy a generar una variable o un objeto del tipo clase persona en el cual voy a almacenar información eh, de una persona. Vamos a suponer que quiero crear un usuario acá en mi programa principal. Entonces voy a generar una clase del tipo, voy a generar una clase llamada clase persona a partir de la cual voy a generar los objetos acá en mi programa principal. Entonces para generar la clase acá en Visual Studio, en Visual Basic, simplemente vamos a darle clic derecho en el proyecto, agregar clase. Y acá en la ventanita que se abre entonces de todas las plantillas lo dejamos aquí en la clase y vamos a ponerle un nombre a esta clase. Vamos a ponerle simplemente clase persona. Y Visual Basic nos genera una plantilla de la clase persona que está en blanco. Aquí tenemos la definición de nuestra clase. Esto, aunque no tiene todavía nada aquí, no hemos escrito nada aquí, ya es una clase que nos permite construir usuarios en nuestro programa principal. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, a partir de esta clase yo puedo generar en mi programa principal objetos del tipo clase persona que me van a ayudar en la funcionalidad del programa.
En esta clase persona entonces debo empezar a definir lo que son los campos. Aquí voy a tener una cosa que se llaman campos. Y los campos no son más que variables que almacenan información. Por ejemplo, en la clase persona, la información que me interesaría sería, por ejemplo, el nombre de esa persona. Yo voy a tener acá en mi clase un campo para almacenar el nombre de esa persona. Podría tener también un campo, por ejemplo, para almacenar el apellido de esa persona. Y podría tener un campo para almacenar cualquier información que a mí se me ocurra almacenar o que pueda necesitar acá en mi programa principal. Si fuese, por ejemplo, el inventario de vehículos, entonces necesitaríamos crear campos para almacenar información del vehículo. Entonces necesitaríamos, por ejemplo, almacenar la placa, el color, la marca, el modelo, en fin, cualquier información de ese objeto tipo vehículo. Ahora, a partir de esta clase vamos a generar objetos acá en nuestro programa principal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a generar acá un objeto o una variable, vamos a definirla por aquí, voy a crear una variable del tipo clase persona, ¿cierto? Esta variable va a tener un nombre, voy a llamarla usuario 1 por decir alguna cosa, y este usuario 1 va a tener sus campos nombre y apellido como los he definido acá en la clase persona. Solamente que en este usuario 1 yo ya voy a poner los valores puntuales, entonces voy a poner aquí por ejemplo Ricardo Morales. Entonces, esta variable está creada a partir de esta clase persona. Esta variable o este objeto usuario 1 está creado a partir de este plano de construcción. Y como está creado a partir de este plano de construcción, es estructuralmente definido por este plano de construcción. Y yo puedo tener acá en mi programa principal tantas variables o tantos objetos como quiera. Entonces, por ejemplo, yo podría necesitar un usuario 2 del mismo tipo clase persona que va a tener también un nombre y va a tener también un apellido. Entonces tengo dos variables o tengo dos objetos en mi programa principal creados a partir del mismo plano de construcción, creados a partir de la misma clase persona, usuario 1 y usuario 2. Y estos dos objetos son estructuralmente iguales. Y son estructuralmente iguales porque están creados a partir de la misma clase persona. Entonces, usuario 1 tiene su campo nombre, su campo apellido con unos valores específicos. Usuario 2 tiene su campo nombre, su campo apellido con unos valores específicos. Ahora, ¿cómo hacemos esto en Visual Basic? Ya tenemos acá nuestra clase creada. Debemos entonces empezar a generar los campos. Por definición, los campos se generan como privados, ¿sí? Recordemos que los objetos tienen miembros que pueden ser privados o que pueden ser públicos, pero por definición los campos se definen de manera privada. Entonces vamos a darle aquí la palabra private, vamos a definir el nombre del campo, entonces en este caso voy a darle por ejemplo fnombre, es el nombre del campo y el tipo de dato que va a almacenar. Entonces en este caso vamos a almacenar en ese nombre un string y vamos a definir el campo apellido. Entonces apellido como string. Entonces en este momento tengo ya definidos mis dos campos en los cuales voy a almacenar la información que me interesa de ese objeto. Tengo definido mi campo nombre y tengo definido mi campo apellido. Con esto yo puedo entonces ya generar objetos acá desde mi programa principal. Voy a eliminar por ahora estos dos controles y voy a utilizar este botoncito para generar un objeto a partir de esta clase. Entonces vamos a darle clic derecho, propiedades al botón y vamos a ponerle un nombre al botón. Recordemos que todos los controles deben tener sus nombres para que puedan interactuar con otros controles en el programa principal. Entonces vamos a ponerle aquí botón, por decir alguna cosa, crear usuario. Y vamos a ponerle aquí entonces en la propiedad texto para modificar,
el texto que visualiza el usuario en la pantalla. Entonces, crear usuario. Fijemos que aquí va a cambiar el texto que hay en la cara del botón. Vamos a crear el manejador de eventos para el clic de este botón. De la forma más corta con el Visual Basic es simplemente darle un doble clic al botón y él nos va a generar el manejador de eventos para el evento clic del botón. Otra forma de hacerlo es darle clic derecho, propiedades, y aquí en las propiedades, en el rayito, vamos a mirar todos los eventos posibles que podemos generar para ese botón. Hacerle doble clic al botón acá nos genera por defecto el manejador de eventos para el clic. Es la forma rápida de hacerlo. Si necesitáramos algún otro evento, pues simplemente lo buscaríamos acá en esta ventanita de propiedades. Pues vamos a darle doble clic aquí a este evento para que el visual nos genere el manejador de evento para ese botón. Entonces, aquí en este manejador de eventos vamos a declarar una variable del tipo clase persona. Si lo miro acá en el diagrama, voy a usarlo con un solo usuario por ahora, vamos a definir este usuario 1, que en principio no va a tener todavía valores. Vamos a definir este usuario 1 a partir de esta clase persona. Entonces vamos a decir acá que me dimensione un usuario 1 como una clase persona. Entonces esta línea que acabo de escribir aquí me declara una variable que se llama usuario 1 y que es del tipo clase persona. Eso declara la intención de que esa variable vaya a existir en mi programa. Voy a poner la anotación por aquí. Entonces esto declara una variable del tipo clase persona. Lo que acabamos de hacer aquí es generar esta instancia o generar este objeto en el programa principal. Ahora, todos los objetos deben ser construidos antes de poder ser utilizados. Los constructores son elementos que hacen que los objetos sean una cosa real, tangible y manipulable en la memoria del sistema. Acá en la clase no tenemos ningún constructor definido para la clase persona. Cuando no hay constructores definidos, el programa nos define un constructor por defecto y lo deja escondido para que nosotros no lo veamos. Más adelante vamos a mirar cómo se generan constructores. Pero por ahora simplemente vamos a asumir que ya hay un constructor por defecto generado y que vamos a usar ese constructor para crear mi clase persona. Perdón, para crear mi usuario 1 del tipo clase persona. Entonces vamos a darle aquí usuario 1 es igual a new clase persona. Esto que estamos haciendo aquí es una llamada al constructor. Es una llamada al constructor de la clase. Entonces, la primera línea nos declara la intención de que usuario 1 exista. La segunda línea hace que ese usuario realmente exista. Es el que se encarga de hacer que se aparte el espacio de memoria para ese usuario 1. Y con eso entonces ya nos queda creado nuestro usuario 1 en el programa. Vamos a depurar, el programa está ahí para ver cómo se genera ese usuario 1 en la memoria del sistema. Vamos a ponerle un punto de parada aquí en la creación del usuario y vamos a correr el programa. Bien, entonces cuando le damos clic aquí en crear usuario, el programa se detiene en el punto de parada que le pusimos, ¿cierto? Entonces ahí está detenido, está resaltado la línea en la que se crea el usuario 1. Y acá en las ventanas de las variables locales nos aparece el usuario 1 y nos aparece con la palabra nothing. Eso significa que el usuario 1 está declarado, pero aún no se ha creado. Si no nos aparece la ventana locals, vamos a darle por acá. Me hizo debug Windows y vamos a buscar la que dice locals, o si el ambiente de desarrollo está en español van a buscar la que dice variables locales. O sea, aquí en locals me aparecen las variables. Vamos a dar un paso en el programa. En un paso en este programa se da, vamos a mirarlo acá, debug, vamos a usar el step over. En mi caso dice que es con el F10.